Conversatorios sobre la protección de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior, retos y oportunidades. Saludo a todos mis colegas presentes en este panel y en el panel anterior. Me da mucho gusto verlos de forma virtual, encontrarme con ustedes. También agradecer la invitación del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM. Muchísimas gracias al doctor Isidro Ávila también. Muchas gracias por su convocatoria y por la organización de este evento. Y bueno, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver evidentemente con la experiencia que ha tenido la Universidad de Guadalajara y en términos de posibilidades y de retos, ¿no? De cómo hay oportunidades que podemos aprovechar y también retos que hay al frente de nosotros y que evidentemente tenemos que resolver. Si son tan amables de poner la presentación. Muchas gracias. Pues quiero comentarles, platicarles de esto que hemos llamado el sistema universitario de transferencia tecnológica y de conocimiento. Es importante ponerlos en antecedentes y decirles que antes de que nosotros estuviéramos hablando de una coordinación general de investigación, posgrado y vinculación, en la Universidad de Guadalajara hasta el 2019 solo existía una coordinación de investigación que estaba dentro de la Coordinación General Académica. En ese sentido, pues la investigación, la transferencia y el posgrado estaba supeditada, digamos, a una búsqueda académica o a un objetivo académico que si bien se comparte con muchos de nosotros, pues no permite que se le dé este reconocimiento e importancia a estas tareas. A partir de esta nueva administración, siguiente diapositiva, por favor. A partir de esta administración, se impulsa la creación de la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación, y lo que se hace desde esta oficina es crear un sistema o favorecer la creación de un sistema universitario que articule, por un lado, la investigación, por otro, la formación de perfiles altamente capacitados, el emprendurismo innovador y la vinculación con los sectores productivos o la transferencia tecnológica y del conocimiento. Mucho con esta lógica y esta idea de poder convertir al conocimiento en un elemento fundamental para generar valor social y riqueza, ¿no? Como esta oficina de lo que se trata o de lo que impulsa con sus objetivos es impulsarle y consolidar la investigación y el posgrado y también incrementar las invenciones y emprendimientos de alto valor agregado, ¿no? Ese es en términos muy generales los objetivos que impulsaron la creación de esta oficina, que es en sí misma la responsable del sistema universitario de transferencia tecnológica y de conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la estructura de la coordinación general. Es investigación, posgrado, no quiere decir que tengan menor peso, sino que están dentro de estas grandes, digamos, dimensiones o ámbitos, el emprendimiento y la innovación y finalmente la transferencia tecnológica. Esto, pues evidentemente nos ha permitido sí seguir trabajando todo lo que ya venía haciendo la universidad en términos de investigación, de posgrados. En un momentito más voy a compartir con ustedes algunos números que tienen que ver con nuestras capacidades instaladas en la Universidad de Guadalajara, y se decidió también incorporar el tema del emprendimiento y la innovación y la transferencia tecnológica, ¿no? De tal manera que pudiéramos complementar este ciclo virtuoso que nosotros consideramos es importante, se dialogue entre la investigación, los programas de posgrado, el emprendimiento y finalmente las áreas de transferencia tecnológica con todo lo que tiene que ver con protección de propiedad intelectual, fomento a la propiedad intelectual, etc. Siguiente. Las capacidades institucionales de transferencia tecnológica y de conocimiento las reduzco a dos láminas. Siguiente, por favor. Tenemos más de 516 unidades académicas equipadas y en constante actualización, 1.500 investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores de Arte,
En este momento, estos son los datos de cierre del 2020. En este momento tenemos más de 160 desarrollos en cartera tecnológica. El 65% de nuestros posgrados tienen un reconocimiento de calidad por el PNPC. Somos el primer lugar nacional en reconocimiento de posgrados con reconocimiento de calidad. Durante el 2020 logramos registrar 933 proyectos, de los cuales el 49.1%, y aquí, digamos, voy entrando en materia de transferencia, el 49.1% era de ciencia básica, el 46.8% de ciencia aplicada, y solamente el 4.1% estaba dirigido, digamos, al desarrollo tecnológico y experimental. Del total de los proyectos, de estos 933 proyectos registrados quiere decir que pasaron por algún sistema de validación o de aprobación académica colegiada o por pares, ¿no? O sea, por algún comité de ética, etcétera. Eso no significa que sea el total de todos los proyectos de investigación. A lo mejor hay muchos que no pasan necesariamente por estos órganos, pero bueno, estos son los que pasaron. Y de estos proyectos, el 66.4% fueron destinados a solucionar alguna problemática del sector público, el 29.6% enfocados al sector social y solo el 4% al sector privado, ¿no? Digamos, esa siguiente diapositiva, ese es el escenario o la foto completa. Hay una política institucional, antes de seguir adelante, tenemos desde el 2015 que inició una política institucional de fortalecimiento a las invenciones y transferencia tecnológica, que tiene como objetivo apoyar a los inventores y mejorar el coeficiente de inventiva del estado de Jalisco, ¿no? Este fondo en específico se dirige a análisis de patentabilidad, redacciones y contestaciones de exámenes de fondo, que son necesidades específicas que se tienen para cumplir cuestiones establecidas por el INPI. Y por otro lado, se inició también con este fondo a dar estímulos económicos a los desarrolladores de estas tecnologías, ¿no? Sobre todo a los investigadores inventores y a los alumnos o estudiantes vinculados a esto. Además, esta política institucional hizo una importante inversión en la capacitación especializada del personal administrativo y académico durante un periodo de aproximadamente 7 años, ¿no? Eso implicó salir de la Universidad de Guadalajara, impulsar la movilidad digamos, de funcionarios académicos y administrativos para que fueran a conocer otros modelos exitosos de transferencia tecnológica en el mundo, en Europa y en Estados Unidos sobre todo. Y pues actualmente tenemos un nuevo fondo de inversión institucional para proyectos que están listos para maduración y transferencia o la conformación de empresas de base tecnológica. Sin embargo, todavía tenemos estos números que yo compartí anteriormente con ustedes, en donde la mayor parte de los proyectos de investigación evidentemente están dirigidos a zonas, digamos, a zonas amables, a zonas muy, muy seguras, que no implican una inversión, que no implican tampoco la pérdida, ¿no? O el fracaso en términos comerciales, etcétera. Entonces, todavía hay una postura bastante, digamos, conservadora con respecto a los proyectos de transferencia tecnológica y de conocimiento. Siguiente diapositiva. Dentro de la Universidad de Guadalajara, voy a detenerme un poco más en este análisis un poco más adelante, pero bueno, dentro de la Universidad de Guadalajara, la concentración de actividades y capacidades más significativas en materia de transferencia tecnológica está agrupado en estos 4 hubs que les presento en este gráfico. Tecnologías verdes y sustentabilidad, biotecnología y ciencias de la salud, agroindustria y alimentos y tecnologías de la información. Estos hubs o nodos cuentan con una estructura básica de redes de investigación nacionales e internacionales, una infraestructura científica, productos, recursos humanos altamente capacitados y títulos concedidos. Digamos que son las joyas de la corona de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En materia de transferencia tecnológica. Y también son aquellos que han procurado y generado más recursos externos a la universidad, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en términos de oportunidades, no? O sea, ese sería, digamos, como el primer análisis que cualquier universidad tendría que hacer y hacen y tenemos todos, ¿no? Como ver cuál es esta
esta tendencia y estas capacidades instaladas para la transferencia tecnológica y de conocimiento. Sin embargo, también hay que reconocer que hay una parte que tiene que ver con el contexto, que es muy importante para la transferencia, ¿no? O sea, si el contexto, digamos, no, en términos muy coloquiales, no se pone de modo, es muy complicado que una institución, y ahorita voy a hablar de eso, de las complicaciones a las que nos enfrentamos, cómo es que nos detienen estas, digamos, camisas de fuerza institucionales, pero por otra parte, sí el contexto tiene mucho que ver y creo que una de las mejores ejemplos es justo este año y la pandemia que acabamos de pasar, ¿no? Siguiente, por favor. Cuento rápidamente cuál fue el contexto cómo nos fue en transferencia tecnológica de conocimiento en el contexto de la COVID. Y bueno, pues evidentemente hubo pues una contingencia sanitaria, pero consideramos que aún y cuando el escenario no era favorable, la comunidad académica logró desarrollar importantes proyectos científicos y tecnológicos de alto valor agregado. Creemos que este estado de excepción construyó un escenario que favorece la transferencia tecnológica y de conocimiento porque se visualizó como nunca antes las oportunidades que pueden radicar en los modelos de la economía del conocimiento, ¿no? Evidentemente no estoy minimizando ni nada por el estilo el gran contexto y las tragedias personales, etcétera. Sin embargo, creo que este contexto, para el caso de la transferencia tecnológica, fue particularmente eh, eh, favorecedor, digamos, en términos generales. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense bien, durante el último año se modificó la trayectoria sostenida que habíamos logrado desde el 2015 de ir incrementando el indicador de solicitud de presentación o ingreso de solicitudes de inversión, de invención. Decrecimos un 37%, ¿no? Evidentemente, pues nosotros podemos hacer un análisis y decir que esta caída es atribuida al cierre de actividades en centros, institutos, etcétera, ¿no? Y pues evidentemente nos preocupaba mucho hablar de un decrecimiento de 37%. Sin embargo, siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva en donde ustedes pueden observar cómo tenemos este decrecimiento en el indicador de solicitudes presentadas entre el 2012 y el 2020, digamos, es la gráfica que identifica este dato que les estoy dando. Siguiente. Sin embargo, aún así, nuestra cartera tecnológica en la universidad cerró con 160 tecnologías disponibles para continuar su maduración tecnológica y transferencia. Y por el contrario, el indicador de títulos de invención concedidos en el 2020 se incrementó 57%. O sea, no fuimos tan eficientes en presentar solicitudes y muchas se retrasaron, pero sí fuimos mucho más eficientes en presentar proyectos que tienen una calidad asegurada y un impacto específico dentro de la protección, ¿no? Es también otra cosa significativa que tiene que ver con este contexto, es que en el último año pasamos en procuración de fondos externos para la investigación de 24 millones anuales procurados gracias a la gestión de nuestros investigadores e investigadoras a 74 millones de pesos. O sea, incluso en un espacio, en un contexto en donde evidentemente la economía y la salud eran los principales ámbitos de crisis, se incrementó digamos, la capacidad de creación, pero también la capacidad de procuración de fondos, ¿no? Siguiente, aquí está. Fíjense cómo sube un 57% este indicador. Este es el indicador de títulos concedidos entre el 2013 y el 2020 de la Universidad de Guadalajara. Siguiente. Y esta es la tabla en donde les presento el total de recursos invertidos o destinado a proyectos de investigación. Estos son los montos globales, digamos, ¿no? Hay un incremento también importante de 4 millones de pesos en el monto, pero vean esta diferencia, ¿sí? O sea, en un contexto de absoluta precariedad y de contingencia, nos sorprenden estos números.
Siguiente, por favor. ¿Qué aprendimos? ¿No? Aprendimos muchísimas cosas. Yo creo que una de las ventajas es que el momento de contingencia obligó a la flexibilización de muchos procesos dentro de la universidad. Fuimos muchísimo más hábiles y rápidos para poder proteger y transferir la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque urgía en términos, digamos, de contingencia, de un periodo de excepción. Y aprendimos también que hay varias cosas que tienen que ver con que nos detienen, ¿no? Que tienen que ver con obstáculos para que podamos pensar en la protección y también sobre todo en la transferencia. Quisiera dedicar estos últimos minutos que me quedan justo a reflexionar con ustedes y a plantearles las siguientes ideas que tienen que ver con estos retos y sobre todo los retos para las instituciones de educación superior. Siguiente, por favor. En los últimos años, varias instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, han modificado sus estructuras institucionales en aras de adaptarse a las necesidades y oportunidades que plantea un modelo económico, como lo habíamos dicho, que busca que el conocimiento sea un elemento fundamental para generar riqueza y valor social, ¿no? Particularmente, estas modificaciones en las estructuras institucionales de las CIES se han hecho para facilitar la creación de estos sistemas universitarios que vinculan la investigación, la formación de perfiles altamente capacitados, el emprendurismo y la vinculación con los sectores productivos, social y gubernamental. Y es que nuestras estructuras institucionales universitarias no fueron creadas para soportar muchas de estas tareas, ¿no? O sea, la universidad en su origen no fue creada para la transferencia tecnológica, no fue creada para el vínculo con el mercado o con las demandas, etcétera. Y creo que este es el momento en el que nos enfrentamos justo a un escenario en donde nuestras organizaciones tienen que renovarse en varios ámbitos, ¿no? En este sentido, creo que en un consejo o en un acuerdo universitario deberíamos impulsar y elevar a rango prioritario dentro de nuestras administraciones el impulso y desarrollo de estas tareas. Y creo que específicamente podemos hacerlo desde 4 ámbitos o dimensiones. Siguientes, por favor. Obviamente, la modernización de nuestros marcos jurídicos, ¿no? Y con la modernización de marcos jurídicos me refiero evidentemente a los marcos jurídicos institucionales internos a cada una de nuestras universidades, pero también me refiero a los marcos jurídicos gubernamentales en esquemas estatales y en esquemas federales también, ¿no? Creo que eso es muy importante. Creo que también debe haber una reforma que amplíe las capacidades financiero-administrativas de nuestras universidades, ¿no? O sea, cómo es la procuración de recursos. En muchas de nuestras universidades los esquemas de procuración de recursos externos, todavía pasan pensando o basándose sobre el arancel de la matrícula, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estar construyendo otro tipo de parámetros o por lo menos actualizando y creando un marco de capacidades administrativo-financieras para las áreas de transferencia tecnológica y conocimientos. Por otro lado, también los estímulos e incentivos. Seguimos incentivando que sea dentro de nuestras comunidades académicas, pues seguimos incentivando más los estímulos que están vinculados a la docencia y no tanto a la invención y a la creación de nuevas empresas de base tecnológica, ¿no? La mayor parte de los puntos para los estímulos, para acceder a otro nivel en términos de asignaturas, de profesores y tal, están vinculados a la publicación y no a la construcción de una empresa, por ejemplo, de base tecnológica o a la patentibilidad, ¿no? Incluso, pues si quieres subir de categoría dentro de la estructura de recursos humanos, pues es más favorecedor publicar que hacer desarrollo experimental y tecnológico, ¿no? También tiene que ver con la posibilidad de que nosotros podamos transferir sin tantos problemas y sin tantos obstáculos administrativos
los recursos que los inventores e inventoras generan después de un desarrollo tecnológico, ¿no? También tiene que ver con eso, crear, así como creamos una estructura de incentivos y de estímulos para el desarrollo académico, también crear unas estructuras de incentivos y estímulos para el desarrollo tecnológico. Y evidentemente esto también tiene que ver con cuestiones laborales y con cuestiones administrativas. Y bueno, finalmente, y con esto cerraría mi intervención, hablar de este fomento y de la confianza, de generar confianza para la inversión interna y externa. En Jalisco tenemos todavía una generación y un grupo de empresarios muy echados para adelante, pero todavía muy conservadores. También nosotros hemos sido muy conservadores en la promoción de esto, pero creo que debemos de generar esa confianza y que las universidades vayan junto con los inversionistas en sociedad para poder hacer estos desarrollos, ¿no? Creo que la creación, como el fondo que creamos este año, la creación de fondos de inversión y fondos de riesgo para poder invertir junto con otros inversionistas, junto con el sector privado, puede ser significativa para generar esa confianza que permita que se vaya construyendo otra relación entre las universidades, el sector público y el sector productivo en términos generales. Yo hasta aquí me quedaría con esta intervención, simplemente agradecerles su atención y también quedar muy atenta para la discusión. Un saludo a todos. Coincido con mis compañeros, con mis colegas, en que evidentemente pues es necesario todavía institucionalmente tener claridades acerca de la maduración, la comercialización y la certificación también de productos, ¿no? De cómo toda esta parte que tiene que ver con la transferencia al mercado de esas tecnologías y pues evidentemente también ir pensando en en este marco que debe de acompañar la creación de las empresas de base tecnológica. A mí me parece que todavía hay una discusión pendiente dentro de nuestras universidades acerca de las figuras, digamos, administrativas que tienen que tener nuestras oficinas de transferencia tecnológica. Creo que ahí es importante, hay que tener una discusión seria con respecto a, por ejemplo, poder institucionalizar SAPIs o algunas otras figuras que nos permitan realmente hacer esta transferencia y poder tener un diálogo en igualdad de condiciones con el sector productivo, ¿no? Poder ser, sobre todo en términos de oportunidad, que eso es algo que todavía nos cuesta mucho trabajo a nuestras estructuras institucionales en términos universitarios. Y bueno, otra cosa es sin duda la importancia del ecosistema y de que las universidades tomen un liderazgo justo en la configuración de esos ecosistemas. Yo comparto ser colega de la doctora Elizabeth Solís Pérez en la Oficina de Transferencia Tecnológica. La Universidad de Guadalajara es en este momento la coordinadora regional de Occidente de esta oficina y bueno, a mí me parece que ese esfuerzo de vinculación, ese esfuerzo de estarse primero entre las que somos oficinas de transferencia tecnológica, pero también entre los sectores productivos, estar compartiendo experiencias o buenas prácticas, enriqueciéndonos, compartiéndonos también los errores, porque todavía hay bastantes, ¿no? Creo que esta parte ha sido muy significativa. Tener, por ejemplo, un contacto constante con nuestras autoridades gubernamentales a niveles subnacionales y nacionales. En este momento en Jalisco estamos a punto de aprobar, bueno, los diputados están a punto de aprobar la nueva ley de ciencia y tecnología y pues evidentemente ante el escenario nacional, pues estamos esforzándonos todos para que salga muy bien, muy robusta, pues, ¿no? O sea, que salga bien hecha, que realmente comprenda y contemple todos los factores y los elementos que intervienen en la transferencia tecnológica y en el desarrollo científico, ¿no? Eh, Creo que en términos generales nuestros investigadores y nuestros inventores ya tienen la carnita que se necesita para poder crear, inventar, tienen la capacitación y todo. Ahora nos toca a las instituciones garantizarles que hay estímulos y un escenario favorable
para que ellos puedan salir adelante. Y bueno, pues algo que a mí me llama mucho la atención, pero que me parece muy significativo, es que no le tenemos que tener miedo a que nuestros investigadores se vuelvan millonarios, ¿no? Eso es importante, y tener esa, esa lógica de impulso real, porque pues evidentemente la prosperidad de uno es la riqueza y el valor social de varios. Entonces creo que las universidades tenemos que entrarle fuerte pues a esta discusión, y quitarnos tantos tabúes que existen alrededor de si la universidad puede o no hacer negocios, si la universidad puede o no administrar fondos de inversión, etcétera, ¿no? Sería con lo que yo me quedaría, y pues mandarles un gran abrazo a todos y a todas, y gracias por esta oportunidad a la UNAM.